Pues hoy vamos a abordar un versículo un tanto diferente, que a lo mejor aparentemente no tiene tanto que ver con lo que venimos predicando, pero dadle un poco de tiempo que va a cobrar sentido. Entonces lo vamos a proyectar, pero os quiero pedir, si tenéis vuestras Biblias, que me acompañéis a Mateo 11, del 25 al 30. Mateo 11, del 25 al 30, ¿vale? Para quien no lo tenga, pues está ahí. Así que lo voy a leer. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Por esta razón, la predicación de hoy va sobre el yugo. Y creo que es muy fácil, muy fácil, que muchas veces malentendamos estos pasajes. Como sabéis, la Biblia no fue escrita para nosotros, gente del siglo XXI, entonces tenemos que intentar muchas veces ponernos en los ojos y en la situación de los lectores originales de este Evangelio en este caso. Debemos recordar que si bien los Evangelios son la narración de la historia y de la obra de Jesús, hay 4 evangelios, cada uno de ellos tiene un poco de énfasis en diferentes cuestiones. Y el Evangelio de Mateo, el cual estamos leyendo, está con un énfasis especial para los judíos. O sea, los judíos cuando leían Mateo entendían algunas cuestiones mucho mejor de lo que nosotros las entendemos hoy. Para ellos era el lenguaje que estaban acostumbrados. Y Mateo utiliza una serie de figuras, una serie de imágenes que el judío va a entender perfectamente. Entonces, debemos situar este versículo de Mateo 11 cuando Mateo escribe el Evangelio. Cuando llega al capítulo 11 está haciendo una sección, ¿vale? Que viene a decir cómo la gente acepta a Jesús. Y entonces Mateo pone el ejemplo de cómo las personas ven a Jesús, reciben su mensaje y cómo actúan al respecto. Y en los capítulos del 11 al 13 vemos cómo Mateo nos muestra que hay personas que dicen, Jesús parece el Mesías, súper guay. Hay otros, como Juan el Bautista, que dice, yo no sé, puede que sí, puede que no, tengo dudas. Y luego vemos el otro grupo, que es el famoso grupo de los fariseos, que parece que no aceptan para nada que Jesús sea el Mesías. Mucho antes de que Jesús naciera, el pueblo de Israel tiene que vivir un exilio. Son enviados a diferentes lugares. Y en esos lugares empieza a aparecer esta figura de los fariseos. Toda la adoración del pueblo de Israel se centraba en el templo. Entonces, porque el templo ya no era una opción, se centran en vivir la ley. Y esta figura, esta secta, vemos que se vuelven celosos de guardar la ley. Y ojo, esto es muy importante porque a veces tenemos como una visión muy negativa de los fariseos, lo cual está justificado, trataron muy mal a Jesús, pero tenemos que entender de dónde venía esa actitud. Entonces, ellos, por una cuestión de guardar la santidad, por una cuestión de, somos el pueblo escogido por Dios, nos ha ido mal a lo largo de la historia porque como pueblo hemos rechazado constantemente a Dios, tenemos que volver a ser un pueblo que se rija por la ley, por su santidad, tenemos que ser un pueblo consciente. Entonces, ese corazón, en principio, súper bien,
¿Qué pasa? Como hablábamos la semana pasada, iba a decir la que viene, la semana pasada sobre el pecado, cuando nosotros dejamos de ver el corazón de la ley, amar a Dios y a tu prójimo, y empezamos a ver la ley solamente como una serie de normas, estamos perdiendo de vista lo importante. Cuando la ley es solamente una serie de normas, nos vamos a volver en legalistas, nos vamos a volver en personas que aman más la ley que al creador de la ley. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? La semana pasada ponía un ejemplo y voy a hacer hoy un poquito más de énfasis en esto, pero la semana pasada os dije que, bueno, a los fariseos se les fue de la mano esto de la ley. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, en el Pentateuco vemos cómo Dios da los 10 mandamientos, una forma de vivir de manera práctica el corazón que tenía Dios. 5 de estos mandamientos están puestos para amar a tu prójimo y los otros 5 están puestos para cómo amar a tu Dios. Y luego vemos que la historia avanza y Dios va poniendo más leyes. Creo que son 319, vemos a lo largo del Pentateuco. Y ya eran un montón de leyes, ¿vale? Ya había que empezar a conocerlas y por eso los judíos las memorizaban, porque, como te salgas un poquito de la ley, ojo, estás pecando. Pero los judíos lo llevaron esto a tal extremo que empezaron a hacer leyes sobre las leyes. Esto lo vemos reflejado en un libro llamado la Mishnah y hay una ley muy interesante y es que Dios dice que debemos guardar el sábado, ¿vale? Entonces debemos guardar el sábado. Entonces tienes que imaginarte a un grupo de judíos, posiblemente de rabinos, unos señores mayores con barba larga, que se sentaban y decían, tenemos que guardar el sábado. Pero, ¿qué implica guardar el sábado? Entonces entre ellos empezaban a debatir sobre lo que implicaba guardar el sábado, qué era guardarlo, qué no era guardarlo, qué era trabajar, qué no era trabajar. Entonces ellos iban escribiendo como un libro sobre qué es guardar el sábado, por ejemplo. Entonces una de las conclusiones, esto está escrito en la Mishnah, es el sábado no se puede caminar más de 200 pasos. Porque si caminas más de 200 pasos, ya estás trabajando. Entonces, más de 200 pasos, prohibidísimo. Pero claro, cuando nos enfocamos en la ley y de nuevo perdemos de vista el corazón, como hablábamos la semana pasada, somos seres humanos y siempre nos gusta buscarle la vuelta a las cosas. Y esto los judíos lo hacían. Entonces decían, bueno, yo el sábado necesito caminar más de 200 pasos. Entonces, ¿qué voy a hacer? El viernes voy a coger una olla, mi olla, y voy a caminar 200 pasos hacia donde quiero ir. Y voy a poner mi olla en el suelo. Esa olla es parte de mi casa. Entonces, eso significa que yo puedo caminar 200 pasos, llego a una parte de mi propiedad, mi olla, y ahora puedo caminar otros 200 pasos más. Entonces, esa era la manera en la que el judío decía, bueno, yo sigo cumpliendo la ley. Y esto estaba contemplado en la Mishnah. O sea, era como tu manera de saltarte la ley o tu manera de vivir la ley. Y sé que puede sonar un poco ridículo, pero a día de hoy, el judaísmo, sobre todo el concreto el ortodoxo, la gente que vive más al pie de la letra la ley, siguen haciendo algo muy similar. No sé si habéis oído acerca del Erub. ¿Alguien ha oído acerca del Erub? Bueno, es una movida súper curiosa. Precisamente, como ellos siguen a rajatabla esto de no trabajar el sábado, en algunas ciudades, a lo largo de la ciudad, tienen un pequeño cable. Así como lo oyes, un pequeño cable que rodea toda la ciudad. Este cable, que rodea toda la ciudad, está completamente cerrado, es un cable muy fino, significa que esto es tu hogar. Entonces, por ejemplo, en Nueva York y en algunas ciudades alrededor lo tienen. Entonces, el sábado tú puedes caminar por donde quieras dentro de la ciudad. ¿Por qué? El Eruv te está diciendo que esto es casa. Y literalmente, si el Eruv se rompe, ya no puedes hacerlo. Entonces, siempre hay alguien que constantemente va y revisa que el cable siga intacto, porque si se rompe, ya no podemos caminar libremente, ya no estamos en casa. Entonces, de nuevo, sé que parece raro, podría parecernos ridículo,
pero tiene el sentido si como pueblo nos hemos centrado en la ley, si nos hemos centrado en cumplir las normas. Si es así, empezamos a construir normas y sobre normas. Y esto es un poco a lo que nos lleva Jesús en sus palabras. Jesús nos habla de que su yugo es ligero. Ahora, como decía antes, es importante que nosotros nos pongamos en el contexto de aquella época. Y si bien Jesús puede referirse a que el yugo de los fariseos es como una carga muy pesada por el tema de las leyes, es un poquito más complejo que esto. John Mark Comer, en su libro Elimina la prisa de tu vida, dice lo siguiente sobre el yugo. El yugo, atento, era una expresión común en el primer siglo para referirse a la forma en que un rabí leía la Torá. Pero también era algo más. Era una serie de enseñanzas acerca de cómo ser humano. Era su forma de soportar el peso, a veces agobiante, de la vida. El yugo, para el pueblo de Israel, no era un concepto negativo. El pueblo de Israel entendía que todos en la vida, todos, teníamos que llevar una carga. La vida es así. En la vida hay complicaciones, hay problemas, hay diferentes situaciones y eso es una carga. Entonces, el judío, cuando escuchaba a un rabí, decía, necesito ver qué clase de enseñanza me va a dar este rabí, qué clase de yugo, porque según como sea el yugo, voy a poder lidiar con las cargas. Ahí tenemos la imagen. El yugo está ayudando al animal a lidiar con la carga. Y de hecho, era importante que el yugo fuese cómodo. Era importante que el yugo estuviese bien hecho. Porque si el yugo no era cómodo, si el yugo no estaba bien hecho, el yugo iba a dañar al animal, literalmente. Entonces, todo maestro judío tenía un yugo. ¿Por qué? Porque era su forma de vivir e interpretar la ley. Entonces, cuando Jesús dice que Él tiene un yugo, muchas veces lo entendemos como, pero eso también como que es injusto. No, no, no. Al contrario. Jesús dice, mira, yo también tengo una enseñanza que darte de cómo puedes llevar tus cargas. Y mi enseñanza es ligera. John Mark Comer sigue diciendo esto en su libro. Lo que hacía único a Jesús no era que tenía un yugo. Todos los rabís tenían uno, sino que él tenía un yugo fácil de llevar. Ahora leamos la paráfrasis de Eugene Peterson para estos versículos en la Biblia The Message. Otra vez. Y dice, ¿están cansados, desgastados, agobiados de la religión? Vengan a mí. Escápense conmigo y recuperen su vida. Les mostraré cómo encontrar verdadero descanso. Caminen conmigo. Miren cómo lo hago yo. Aprendan el ritmo natural de la gracia. No pondré sobre ustedes nada pesado o que no les quepa. Manténganse en compañía conmigo y aprendan a vivir libres y livianos. Aprendan el ritmo natural de la gracia. La verdad, muy bonito. Cuando Jesús dice que su yugo es ligero, la palabra ligero tiene la implicación de que es un yugo suave, un yugo fácil, un yugo bueno. Esto nos lleva a lo siguiente. Todos nosotros, escúchame bien, todos nosotros necesitamos un yugo. Y necesitamos que nuestro yugo sea ligero. Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, que vivió durante el siglo IV y V, escribió lo siguiente sobre el versículo que hemos leído. No dice, venid este y aquel, sino todos los que estáis en las preocupaciones, en la tristeza y en los pecados, no para castigaros, sino para perdonaros los pecados. Venid no porque necesite de vuestra gloria, sino porque quiero vuestra salvación. No dijo, yo os salvaré solamente, sino
Lo que es mucho más, os aliviaré. Esto es, os colocaré en una completa paz. Todos nosotros necesitamos el yugo de Jesús. Seamos claros, si seguimos la analogía del yugo, todos nosotros, a día de hoy, vivimos con algún tipo de yugo. La pregunta es, ¿con qué tipo de yugo vives tú? Puede que vivas con un yugo similar al de los fariseos, donde pierdes de vista el corazón de la ley, donde pierdes de vista el corazón de quién es Dios y empiezas a vivir bajo las normas. Como iglesia, nosotros no somos tan diferentes a los judíos, no somos tan diferentes a los fariseos. ¿Cuántas veces nosotros no nos centramos en la ley? ¿Cuántas veces nosotros, como decía Lucas antes, no nos centramos en aquellos pequeños detalles que si bien tú y yo a lo mejor no pensamos igual, en el momento en el que tú te sales de lo que yo creo que es la ley, lo que yo creo que es el yugo correcto, entonces te desprecio? ¿Bajo qué clase de yugo vives tú? Esto no es un tema menor. Escúchame bien, esto no es un tema menor. El yugo que tú estés llevando o te va a marcar, te va a dejar marcas, te va a dañar, te va a herir y posiblemente va a herir a otros, o te va a ayudar y te va a aliviar tus cargas. ¿Bajo qué yugo estás viviendo hoy? Repito, ¿te estás centrando en las normas? ¿Te estás centrando en cumplir cada una de las leyes? ¿O te estás centrando en Dios, en amar? El problema del yugo que tenían los fariseos, y quiero abordar este detalle muy rápidamente, y ojalá prediquemos otro día de esto. La culpa. La semana pasada hablamos del pecado. Muchas veces no somos conscientes que algo que asociamos al pecado es la culpa. Déjame explicarme un poco. Jesús muere en la cruz y nos trae libertad. Pero ¿cuántas veces nosotros rechazamos su libertad y abrazamos la culpa? Muchas veces no somos conscientes de que Dios nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres del pecado. Nos limpia del pecado. Nos llena de su amor y de su Espíritu Santo y nosotros seguimos sin aceptar esa libertad. Seguimos abrazando la culpa. Seguimos abrazando el yugo de las normas. La culpa no nos deja ser libres. La culpa nos impide ver la obra de Cristo. Y la culpa es un tema tan extenso, tan complejo, que de verdad es necesario dedicar otra predicación a esto. Pero déjame decirte algo, la culpa te va a comer. Déjame ponerte un ejemplo rápido. Somos santos, pero no somos perfectos, ¿vale? Todos seguimos pecando. Y muchas veces, cuando nosotros vemos y decimos, "Buah, tengo esta lucha, no consigo dejarla", y de repente te sientes tan mal que dices, bueno, no sé, no puedo dejar la pornografía, me siento mal. ¿Y qué haces? Consumir más pornografía porque te sientes mal. Esto en psicología se llama como un círculo, un bucle. Porque te sientes mal, vuelves a ello. Y porque has vuelto a ello, te sientes mal y entonces vuelves a ello. Muchas veces como cristianos somos iguales. El yugo de Jesús es ligero. Jesús es consciente de quiénes somos y de cuáles son nuestras carencias. Jesús sabe que hay luchas con las que vamos a permanecer toda la vida
No sabemos cuál era la lucha que tenía el apóstol Pablo, pero él ora para que Dios le quite ese aguijón en la carne, pero parece que no se va. Y Pablo tiene que lidiar con ello. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que a veces nos pueden, a veces nos vencen. Todos nosotros tenemos luchas que parecen muchas veces más grandes que nosotros. Todos nosotros tenemos luchas y pecados que no somos capaces de vencer o dejar. Y ojo, yo no te estoy diciendo que te conformes. Yo no te estoy diciendo que dejes de luchar. Lo que yo te estoy diciendo es que si simplemente miras el pecado y lo único que recibes es culpa, pero no estás recibiendo la libertad que te dio Jesucristo en la cruz, jamás vas a poder con eso. Porque tú no eres lo suficientemente fuerte para llevar las cargas. Tú no eres lo suficientemente fuerte para llevar las cargas. Tú, si quieres llevar las cargas y te quieres librar de ese pecado, quieres vencer esa lucha, necesitas el yugo de Jesús. No hay otra opción. No hay otra opción. Necesitas el yugo de Jesús si quieres dejar esto atrás. Porque el yugo de Jesús, lejos de hacerte las cargas más complicadas, Él te lo está diciendo, va a ser liviano, va a ser ligero, va a ser soportable. ¿Por qué? Porque Él lo puso todo en la cruz. No significa con esto que la vida sea fácil. La vida, de nuevo, siempre nos va a poner cargas, pero ¿cómo lidias con las cargas? ¿Cómo lidias con las luchas? ¿Cómo lidias con las derrotas? ¿Cómo lidias con el pecado? Creo también que está el peligro, y esto es muy relacionado a la predicación de la semana pasada, que si no lo has visto está en YouTube. Muchas veces tenemos el peligro de tener el yugo de la ley de los fariseos, pero también tenemos el peligro de hacer nuestro propio yugo. El yugo que funcione para mí. Este va a ser el yugo bueno que me ayude a tirar de las cargas. Y entonces volvemos a caer en el clásico error del pecado. Creo que yo puedo ser mi propio Dios. Y no solamente te vas a hacer daño a ti, sino que, repito, vas a hacer daño a otros. No te creas tan sabio, no te creas tan inteligente. No lo somos. No lo somos. No vas a poder. Tú crees que vas a poder. Yo sé que piensas que vas a poder. No vas a poder. Necesitas el yugo de Jesús. La pregunta ahora es, ¿cómo vivimos bajo el yugo de Jesús? ¿Cómo hacemos para ponernos ese yugo? Bueno, dentro de poco, como iglesia, queremos comenzar un libro que nos va a ayudar, creo que nos puede ayudar mucho a esto, y es el libro que mencionaba antes de John Mark Comer, Elimina la prisa de tu vida. Y como este autor mencionaba, cada rabí tiene un yugo. Cada rabí tiene un yugo. Y todos los rabís, todos los maestros tenían discípulos. Entonces, cada rabí le daba su yugo a sus discípulos. Jesús es nuestro rabí. Jesús es nuestro maestro. ¿Cómo puedes ponerte el yugo ligero de Jesús? Tienes que convertirte en un discípulo de Jesús. No en un discípulo mío, no en un discípulo de la iglesia. Que no me malentiendas, capaz a lo mejor podemos ayudarte, pero necesitas poner tu mirada en Jesús. Recordar lo que dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy, de Jesucristo. Pablo tenía a su rabí, Jesús, y él lo imitaba. Creo que esto ya lo he explicado alguna vez, pero el concepto de discípulo en la época de Jesús era de un imitador. Si el rabí hablaba raro, el discípulo hablaba raro. Si el rabí se cruzaba las piernas de esta manera cuando se sentaba, el discípulo hacía lo mismo. Era un clon, era un imitador. Nosotros debemos volvernos imitadores de Jesús, una especie de clones de Jesús.
necesitamos conocer quién era Jesús. Si queremos convertirnos en discípulos de Jesús, te animo, de verdad te animo a que cojas tu Biblia y empieces a leer muchísimo los evangelios. Ahí está reflejada, escrita la persona de Jesús. Y sé que al principio, cuando leemos la Biblia, leemos un montón de historias que no entendemos, pero tranquilo, no tienes que entenderlo todo a la primera. No tienes que aplicarlo todo. Para eso somos una iglesia, para aprender juntos, para crecer juntos. Pero te tengo que decir algo. Si conoces a la persona de Jesús, si te enamoras de la persona de Jesús, si empiezas a imitar a la persona de Jesús, vas a empezar a cargar su yugo ligero. Con esto, simplemente quiero darte un último consejo. Imita a Jesús. Pero también quiero darte un consejo, a lo mejor también práctico. Las semanas anteriores hablábamos de que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es justicia, pero hay algo que no hablamos y que Dios definitivamente es. Dios es sabiduría. Dios es sabiduría. Y por ello, Jesús, la imagen del Dios invisible, también es sabiduría y nos muestra cómo vivir una vida acompañada de la sabiduría. Y hablar de la sabiduría es abrir otro cajón totalmente nuevo que requiere más de una predicación. Pero la sabiduría en la Biblia está como personificada y la sabiduría quiere que nos asociemos a ella, quiere que vivamos cooperando con ella. Las cargas no van a desaparecer, pero si imitamos a Jesús y nos asociamos a la sabiduría, esas cargas se vuelven ligeras, se vuelven llevables. La Biblia es un libro de sabiduría. Y de hecho tenemos una sección de la Biblia que son libros de sabiduría. Proverbios, Eclesiastés, Job. Y me encanta esto, de un libro deuterocanónico llamado el Eclesiástico. Dice lo siguiente sobre la sabiduría, y mira qué interesante. Adquiérela sin dinero. Pongan el cuello bajo su yugo de la sabiduría, y que sus almas reciban la instrucción. Ella está tan cerca que la pueden alcanzar. La sabiduría está revelada en las Escrituras. La sabiduría está revelada en Jesús. Debemos buscarla. Hoy quiero recomendarte un libro también que creo que te puede ayudar muchísimo en este proceso. Se llama La pirámide de la sabiduría y quiero leer un pequeño extracto de este libro. Dice así: la sabiduría no es conocimiento, tampoco es información. Esto es muy claro en un mundo donde tenemos más conocimiento e información que nunca, pero menos sabiduría. Simplemente acumular más conocimiento no es ser sabio. La sabiduría no es una cuestión de mero procesamiento de datos. No existe un algoritmo para ello. Algunas de las personas más eruditas del mundo no son sabias. Y algunas de las personas más sabias del mundo no han recibido educación formal. La sabiduría no es solo conocer las respuestas correctas. Se trata de vivir correctamente. Se trata de determinar qué respuesta correcta es la mejor. La sabiduría no es algo que se pueda buscar en Google o que se pueda descargar de inmediato. Se acumula a lo largo del tiempo y a través de la experiencia. Más adelante, ahí no lo he puesto, pero el autor sigue diciendo lo siguiente. La sabiduría no es solo un conocimiento intelectual de Dios. Es un profundo anhelo por Dios. Más que un deseo de conocer el mundo como Dios lo conoce, la sabiduría es el deseo de conocer un mundo con Dios. Es una búsqueda incesante de la presencia de Dios. Es un hambre y una sed desesperada de Dios. El pan de vida, el agua viva, la sabiduría es adoración. Puse esta sección porque hoy yo te hablo del yugo, te hablo lo importante de que vivamos bajo el yugo de Jesús, de la sabiduría. Y
no nos engañemos. Muchas veces venimos cada domingo, escuchamos la predicación, que puede ser mejor o peor, y decimos, ah, qué bonita información, me voy a mi casa. Lo que te estoy animando es a que seas sabio. Te estoy animando a que hagas un paso más aparte de escuchar. La sabiduría no es solo conocimiento intelectual de Dios. Déjame decirte que corres el peligro de venir todos los domingos aquí y hacer en tu vida un conocimiento meramente intelectual de Dios. Si tu conocimiento de Dios no lo bajas, no lo aplicas, no eres una persona sabia. Si tu conocimiento intelectual de Dios no lo vives, me atrevería a decir que seguramente no estás viviendo bajo el yugo ligero de Jesús.